El día de la boda de mi hija, cubrí los gastos, elegí el mejor viñedo e incluso organicé el catering. Pero cuando miré la mesa principal, el asiento junto a ella estaba reservado para mi exmarido y su nueva novia. Incluso su gato tenía un lugar. Ella se volvió hacia mí y dijo: «Mamá, siempre fuiste mejor manteniéndote fuera del foco de atención». No dije ni una palabra. Justo antes de irme, deslicé una nota sobre la mesa. Cuando la leyó, toda la habitación se quedó helada. Mi mano se congeló, furiosa, mientras miraba el sobre color crema. Allí, con una letra familiar que no había visto en décadas, estaba mi nombre: Eleanor Richardson. No mama, solo Eleanor. La invitación de boda se sentía más pesada de lo que debería ser el papel. Había esperado con 30 años de silencio y dolor. Mi hija, Emma, mi única hija, se iba a casar, y de alguna manera yo estaba en la lista de invitados, aunque por poco. Me hundí en la silla de mi cocina, olvidando el café, mientras mis dedos trazaban la elegante escritura que anunciaba la unión de Emma Richardson y James Brennan. El lugar era el viñedo Willow Creek, la fecha, dentro de solo 8 semanas. No la acompañaba ninguna nota personal, ninguna explicación por romper 30 años de completo distanciamiento. Solo una invitación formal, como si fuera una conocida lejana que se sentía obligada a incluir. No se me escapó la ironía. 3 meses antes, estaba sentada en el consultorio del Dr. Michie cuando me dio la noticia que lo cambió todo: cáncer de páncreas en etapa 4, con un pronóstico de 6 meses, tal vez menos. Podemos intentar un tratamiento agresivo, había dicho, pero sus ojos me dijeron lo que sus palabras no pudieron. Había hecho las paces con morir sola, organizando mis asuntos y preparándome para un final tranquilo. Entonces apareció la invitación de Emma, como un milagro cruelmente programado, o quizás una última oportunidad. Richard, mi exmarido, me había borrado metódicamente de la vida de nuestra hija después de nuestro divorcio. Cuando Emma tenía 16 años, la convenció de que los había abandonado a ambos, que no quería la carga de la maternidad. La verdad, que Richard había engañado repetidamente, que había querido que interrumpiera mi embarazo de Emma, que nuestro divorcio se produjo después de que descubrí su romance con su secretaria, nunca llegó a sus oídos. Tenía dinero, influencia y una sonrisa encantadora que ocultaba sus mentiras. No tenía nada más que mi palabra contra la suya, y de alguna manera eso nunca fue suficiente. Me miré en el espejo del pasillo, preguntándome si Emma siquiera me reconocería ahora. Mi cabello, antes castaño rojizo, se había desvanecido a un gris suave, y las líneas trazaban mi rostro como caminos en un mapa muy transitado. El cáncer ya había comenzado su silencioso trabajo, dejándome más delgada, mi piel ligeramente amarillenta. Cogí el teléfono y marqué el número RSVP, esperando encontrarme con un organizador de bodas. En cambio, Emma contestó: «Hola». Su voz, madura ahora pero aún inconfundiblemente suya, envió una descarga a través de mi sistema. «Emma, soy tu madre». La palabra se sentía extraña en mi lengua después de tanto tiempo. El silencio se extendió entre nosotras, un abismo de 30 años de ancho. «Veo que recibiste la invitación», dijo finalmente, con un tono cuidadosamente neutral. Apreté el teléfono con más fuerza. «Sí, me encantaría ir». Otra pausa. «Bien. En realidad, esperaba reunirme contigo. Hay algunos detalles sobre la boda que deberíamos discutir». La cafetería donde acordamos reunirnos era un territorio neutral, lleno de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Llegué 20 minutos antes, reclamando una mesa de esquina con 2 sillas cómodas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la puerta, escaneando cada rostro que entraba. Cuando finalmente apareció, casi no la reconocí. A los 46 años, Emma tenía la altura de Richard. A mis ojos, su cabello oscuro cortado en un elegante corte bob. Se movía con una confianza que yo nunca había poseído. «Eleanor», dijo con un asentimiento, sentándose frente a mí. «No mamá, ni siquiera madre». «Eleanor», tragué el dolor. «Emma, TV es hermosa». Evitó mi mirada, concentrándose en pedir un café con leche que apenas tocaría. La charla trivial se sentía imposible, así que nos sentamos en un silencio incómodo hasta que finalmente habló. «Escuché que te ha ido bien». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí, construí mi negocio de diseño de interiores desde cero. Ha sido satisfactorio». No mencioné las vacaciones solitarias, los cumpleaños marcados solo por tarjetas sin respuesta, el vacío del éxito sin nadie con quien compartirlo. Emma asintió, golpeando las uñas manicuradas contra su taza.
Papá está teniendo algunos problemas financieros. Los costos de la boda son más altos de lo que esperábamos. Finalmente me miró a los ojos y entendí el propósito de la invitación. No reconciliación, sino dinero. El dolor era agudo pero familiar. Había construido mi vida alrededor de tales decepciones. Estaré encantada de ayudar, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Lo que necesites. El alivio brilló en su rostro, rápidamente enmascarado. Estaba pensando que podrías ayudar con el lugar y tal vez con el catering. Me encargaré de todo, me escuché decir. El lugar, el catering, las flores, tu vestido, todo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Todo? Pero eso serían decenas de miles de dólares. Sonreí, sin mencionar la póliza de seguro de vida que ahora no se utilizaría, los ahorros para la jubilación que no alcanzaría. Considéralo 30 años de regalos de cumpleaños y Navidad perdidos. La expresión de Emma se suavizó ligeramente, la primera grieta en su armadura. Sacó una carpeta con opciones de lugares y durante una hora discutimos los detalles de la boda como si fuéramos simplemente socias comerciales. Nunca me preguntó por mi vida o mi salud. No se lo dije. ¿De qué serviría compartir mi diagnóstico? Explicar que esta boda probablemente sería el último evento significativo de mi vida, que ayudarla era mi última oportunidad de algún tipo de conexión. Cuando nos despedimos fuera de la cafetería, un momento incómodo se interpuso entre nosotras. ¿Deberíamos abrazarnos? ¿Darnos la mano? Al final, ella asintió rápidamente. Te enviaré por correo electrónico los contactos del proveedor. Emma, llamé mientras ella se daba la vuelta para irse. Se detuvo. Me alegra que te hayas puesto en contacto. Cualquiera que sea la razón. Algo brilló en su rostro. Duda, tal vez, o una pregunta sin formular, pero simplemente asintió de nuevo y se alejó. Esa noche, me senté sola en mi jardín, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores demasiado hermosos para un martes tan común. Tenía 2 meses para planear una boda perfecta para la hija que apenas me reconocía. 2 meses, si tenía suerte, para encontrar alguna manera de cerrar el abismo entre nosotras. 2 meses para decidir si contarle la verdad sobre su padre, sobre mi enfermedad, sobre los años que había pasado tratando de contactarla. No se me escapó la ironía. Después de 30 años de silencio, finalmente había sido invitada de nuevo a la vida de mi hija, justo cuando la mía estaba terminando. Las semanas siguientes a nuestra reunión en la cafetería se desarrollaron en un borrón de preparativos de boda y citas médicas. Programé sesiones de quimioterapia para las primeras horas de la mañana para poder hacer llamadas a los proveedores por la tarde sin el revelador cansancio en mi voz. El tratamiento no me salvaría, pero podría darme el tiempo suficiente para ver a Emma caminar hacia el altar. Ese se convirtió en mi único objetivo, aguantar lo suficiente para ese momento. Emma se comunicaba casi exclusivamente por correo electrónico, enviando listas clínicas de sus preferencias con mensajes de texto ocasionales cuando se necesitaban decisiones inmediatas. Cuando le sugerí que visitáramos juntas los lugares, su respuesta fue rápida. No es necesario. James y yo los revisaremos. Simplemente encárgate de los contratos. Así que me convertí en una arquitecta silenciosa de su día perfecto, trabajando entre bastidores con solo una firma en los cheques como evidencia de mi participación. Creé una dirección de correo electrónico separada, coordinadora de la boda de Emma, y la utilicé para comunicarme con los proveedores que nunca supieron que era la madre de la novia. 3 opciones de viñedos cumplían con los requisitos de Emma, pero el viñedo Willow Creek cautivó mi corazón de inmediato. Ubicado en las colinas onduladas a las afueras de la ciudad, sus magníficos robles y sus amplias vistas me recordaban un lugar de picnic que Richard, Emma y yo habíamos visitado cuando ella tenía solo 7 años. Llevaba un vestido de verano amarillo ese día y recogía bellotas en sus bolsillos hasta que se abultaban. Cuando le sugerí el viñedo a Emma, no mencioné este recuerdo. Solo envié fotos que destacaban el elegante salón de recepción y el espacio para la ceremonia bajo árboles centenarios. Respondió simplemente. Firmé los contratos al día siguiente, trabajando con la coordinadora del lugar, Lisa, quien asumió que era una planificadora profesional contratada por la familia. Debes ser cercana a la novia para poner tanto cuidado en cada detalle, comentó Lisa mientras recorríamos los terrenos, finalizando el diseño. Sonreí, tragándome la verdad. La conozco de toda la vida. Elegí empresas de catering que pudieran adaptarse a la preferencia de Emma por ingredientes de temporada de origen local. Recordé cómo, de niña, se negaba a comer fresas fuera de temporada, insistiendo en que sabían a agua, no a fresas. Este recuerdo guió mis reuniones con el chef Anton,
quien elaboró un menú que celebraba la abundancia de la primavera sin conocer su significado emocional para mí. La madre de la novia suele asistir a estas degustaciones, comentó mientras probaba posibles platos sola, tomando notas cuidadosas de cada uno. Está muy ocupada, respondí, la media verdad amarga en mi lengua. La florista preguntó por los ramilletes de madre e hija, y redirigí la conversación hacia los centros de mesa. El diseñador de la invitación preguntó por mi nombre para el anuncio formal, y simplemente señalé las instrucciones mecanografiadas de Emma. El señor Richard Richardson solicita el honor de su presencia. Mi nombre no aparecía en ninguna parte de la invitación que estaba pagando. Cada exclusión era un corte de papel, menor por sí solo, pero agonizante en su acumulación. Sin embargo, continué, seleccionando mantelería en el tono azul favorito de Emma, organizando un cuarteto de cuerda para que tocara las piezas clásicas que le habían encantado como violinista adolescente, pidiendo el champán específico que la había visto beber en la única foto de ella en las redes sociales a la que podía acceder. Una tarde, Emma me sorprendió con una llamada telefónica. Mi corazón dio un vuelco ante la conexión inesperada. Las damas de honor están preocupadas por su cabello y maquillaje, dijo. Sin saludo. ¿Puedes organizar que alguien venga al lugar? No quieren viajar por la mañana. Por supuesto, respondí, garabateando notas. ¿Cuántas en el cortejo nupcial? 5 damas de honor. Conoce a la madre de James. Hizo una pausa. Y a la novia de papá, Melissa. Con el lápiz aún en la mano, lo vi. No yo. El silencio se extendió incómodamente antes de que Emma finalmente hablara. No pensé que quisieras involucrarte en esa parte. Otra exclusión. Otro dolor tragado. Lo que prefieras, Emma. Lo Airglare. Después de colgar, llamé a mi oncólogo y cambié mi próximo tratamiento, explicando que los preparativos de la boda requerían toda mi atención. Lo que no dije fue que el costo emocional se estaba volviendo tan debilitante como el cáncer en sí. Llegó la cena de ensayo, celebrada en un restaurante de lujo que Richard había seleccionado. Yo la había pagado, por supuesto, pero me senté en una mesa lejos del cortejo nupcial, viendo cómo Richard se levantaba para brindar. Como padre de la novia y el hombre detrás de esta hermosa boda, comenzó, levantando su copa, no podría estar más orgulloso de los arreglos que hemos hecho para el día especial de mi niña. La ira familiar surgió en mí, pero la reprimí. Esto no se trataba de mí o de Richard. Se trataba de que Emma tuviera un día perfecto, independientemente de quién recibiera el crédito. Después de la cena, me acerqué a Emma mientras charlaba con sus futuros suegros, con la esperanza de un momento de conexión antes del torbellino del día siguiente. Todo está listo para mañana, le dije en voz baja. Las flores llegarán a las 9, el fotógrafo a las 10. Genial, respondió Emma, sin mirarme a los ojos. James, esta es Eleanor. Ha estado ayudando con la planificación de la boda. No mi madre. Solo Eleanor, la ayudante. James me estrechó la mano cálidamente. Todo se ve increíble. Realmente apreciamos todo tu trabajo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta, y me excusé poco después. De vuelta a mi habitación de hotel, me senté en el escritorio y saqué la papelería que había traído. Mis manos temblaban, en parte por la enfermedad que me consumía y en parte por el peso de lo que estaba a punto de escribir. Durante 30 años, había protegido a Emma de la fea verdad sobre su padre, sobre nuestro matrimonio, sobre los acontecimientos que llevaron a nuestro divorcio. Había soportado las mentiras de Richard sin defenderme, creyendo que algún día Emma buscaría la verdad por sí misma. Ese día nunca llegó, y ahora el tiempo se acababa. Destapé mi bolígrafo y comencé a escribir, vertiendo 3 décadas de verdades silenciadas en la página. Las palabras fluían como un río largamente maldito, finalmente liberándose, desordenadas, poderosas, imparables. Escribí sobre las infidelidades de Richard, sobre su exigencia de que abortara el embarazo, sobre sus amenazas cuando me negué. Expliqué cómo, después de nuestro divorcio, había usado su dinero e influencia para apartarme de su vida, devolviendo mis cartas y bloqueando mis llamadas. Finalmente, añadí la verdad que había estado ocultando desde nuestra reunión en la cafetería. Mi diagnóstico, mi pronóstico, la razón por la que había accedido a financiar la boda sin condiciones. Sellé el sobre, aún sin estar segura de si realmente lo entregaría. Mañana decidiría. Mañana, en la boda de mi hija, o bien mantendría 30 años de silencio o finalmente diría mi verdad. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la carta en la mesita de noche donde la había dejado. El sueño había sido esquivo, lleno de sueños de Emma de niña, extendiéndome la mano a través de un abismo cada vez mayor.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hotel mientras me preparaba para el día de la boda de mi hija. Tuve un cuidado especial con mi apariencia, aplicando maquillaje para disimular el daño que la quimioterapia había dejado atrás. El vestido azul marino que había elegido era elegante pero discreto, algo que no llamaría la atención pero que aún así honraría la importancia de la ocasión. La carta sellada fue a mi bolso de mano. Todavía no había decidido si entregarla. Cuando llegué al viñedo Willow Creek a las 8, los terrenos ya estaban llenos de actividad. Los floristas colocaban cascadas de flores primaverales a través del arco de la ceremonia. Los proveedores preparaban el salón de recepción y el cuarteto de cuerda probaba la acústica cerca del antiguo roble donde Emma diría sus votos. Todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Una sinfonía que había compuesto pero que no dirigiría. Señora Richardson, se acercó la coordinadora del lugar con un portapapeles. Acaba de llegar el ramillete de la madre de la novia. ¿Le gustaría verlo? No soy. Comencé, y luego me detuve. Sí, me gustaría verlo. El delicado arreglo de rosas blancas y no me olvides azules era perfecto. Lo había elegido yo misma, después de todo, aunque nunca había esperado usarlo. Es hermoso, dije, devolviéndolo. El cortejo nupcial de Emma debería estar llegando pronto. Necesitarán que se abra la suite privada. Me ocupé de los detalles de última hora, enderezar los números de las mesas, ajustar los arreglos florales, asegurarme de que el pastel hubiera llegado intacto, cualquier cosa para evitar pensar en la creciente actividad en la suite nupcial donde mi hija se preparaba para su boda sin mí. En un momento dado, pasé por una puerta abierta y vislumbré a Emma con su vestido, rodeada de sus damas de honor. Estaba impresionante, radiante con encaje color marfil, su cabello oscuro recogido con horquillas de perlas. Me quedé helada, incapaz de moverme, bebiendo la vista de mi hija como novia. Una de las damas de honor me notó y cerró la puerta en silencio. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 2. A la 1:30, un joven acomodador se me acercó mientras hacía los últimos ajustes en la mesa del libro de visitas. ¿Está con la novia o el novio?, preguntó, ofreciéndome el brazo. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Con ninguno, aparentemente, con ambos. ¿Cómo explicarlo? La novia, dije simplemente. Soy su madre. Sus ojos se abrieron un poco. Oh, lo siento, señora Richardson. No me di cuenta. Está bien, le aseguré. ¿Dónde debo sentarme? Me condujo no a la primera fila, donde tradicionalmente se sientan los padres, sino a un asiento cerca del fondo, en el pasillo. El padre de la novia solicitó este arreglo, explicó incómodamente. Por supuesto que sí. Le di las gracias al joven y me senté sola, viendo cómo los asientos a mi alrededor se llenaban de invitados que no conocía. Reconocí a la hermana de Richard en la primera fila, junto con primos que no había visto en décadas. Nadie se me acercó ni pareció reconocer quién era. Comenzó la música, y el cortejo nupcial avanzó por el pasillo. Richard apareció con Emma del brazo, ambos radiantes. Contuve la respiración ante su parecido, el mismo paso seguro, la misma sonrisa encantadora. La entregó con un dramático beso en la mejilla, y luego tomó su lugar en la primera fila. Durante toda la ceremonia, seguí siendo una espectadora, viendo a mi única hija casarse desde una distancia que se sentía tanto física como metafórica. No lloré hasta que intercambiaron votos, James prometiendo apoyar a Emma en todos los desafíos de la vida. Me pregunté quién la apoyaría cuando yo no estuviera, si alguna vez sabría cuánto la había amado, cuánto me había esforzado por seguir en su vida. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al salón de recepción. Me quedé, dejando que la multitud se dispersara antes de seguirlos. El salón se veía mágico, exactamente como lo había imaginado, con luces centelleantes, exuberante vegetación y mesas adornadas con hortensias azules y detalles plateados. Un pequeño toque que había añadido eran citas enmarcadas sobre el amor en cada mesa, citas de libros que a Emma le habían encantado de niña. El plano de asientos cerca de la entrada confirmó lo que ya sospechaba. No había lugar para mí en la mesa familiar. Encontré mi nombre en la mesa 12, en la esquina más alejada del salón, sentada con parientes lejanos del novio. Me dirigí hacia allí, asintiendo educadamente a mis compañeros de mesa, que se presentaron sin reconocer mi relación con la novia. Desde mi posición, tenía una vista clara de la mesa principal en la plataforma elevada. Richard estaba sentado junto a Emma, con James al otro lado. Junto a Richard estaba Melissa, su novia de 5 años, una mujer más joven que Emma, con cabello rubio platino y un vestido que hacía juego con la corbata de Richard a la perfección.
Lo más chocante era el pequeño taburete decorado junto a la silla de Melissa, donde un gato atigrado naranja con una pajarita estaba sentado comiendo contento de un plato de cristal. El gato tenía un lugar en la mesa principal de la boda de mi hija. Yo no. Me excusé de la mesa 12 y me dirigí al baño, necesitando un momento a solas. El dolor se estaba volviendo físico, una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con mi enfermedad. En el pasillo, casi choqué con Emma cuando salía de la suite nupcial. «Oh», dijo, sorprendida. «Eleanor, está todo bien con la recepción». «Todo es perfecto», le aseguré, forzando una sonrisa. «Te ves hermosa, Emma. Realmente radiant». Asintió, alisando su vestido. «Gracias. Y gracias por todo esto. Es exactamente lo que quería». Me di cuenta de que Whiskers llegó a la mesa principal. Dije, intentando un tono ligero. «Se ve muy distinguido con su pajarita». La expresión de Emma cambió. Un destello de incomodidad cruzó sus facciones. Melissa insistió. «Lo trata como a su hijo». Miró hacia la recepción. «Debería volver». «Por supuesto», dije, y luego añadí. Me sorprendió no estar sentada con la familia. Pensé que tal vez. «Mamá», me interrumpió, la primera vez que me llamaba así en 30 años. Debería haber sido un momento de conexión, pero su tono era impaciente. «Siempre fuiste mejor manteniéndote fuera del foco de atención. Este arreglo funciona mejor para todos». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Mejor manteniéndome fuera del foco de atención? Como si mis 3 décadas de ausencia hubieran sido mi elección en lugar de mi castigo. Como si hubiera renunciado voluntariamente a la maternidad en lugar de que me la arrebataran. «Ya veo», conseguí decir, con la voz apenas audible. Emma ya se estaba dando la vuelta, volviendo corriendo a su recepción, a su padre que me la había robado, a la novia que había insistido en que su gato se sentara donde yo debería haber estado. Me quedé sola en el pasillo, agarrando mi bolso donde estaba la carta. En ese momento, mi decisión se cristalizó. El peso de 30 años de silencio, de verdades estradadas y dolor enterrado, se volvió demasiado pesado para soportarlo un segundo más. Ya no protegería a Richard a costa de mi relación con mi hija. Ya no moriría con estos secretos intactos. Saqué la carta de mi bolso y caminé con un nuevo propósito hacia el salón de recepción, hacia la mesa principal, hacia la última oportunidad de decir la verdad que tendría. El peso del sobre se sentía más pesado con cada paso que daba hacia la mesa principal. La orquesta tocaba un vals. Las parejas giraban en la pista de baile. El champán fluía libremente. Nadie me notó. La mujer invisible vestida de azul marino, aferrada a 3 décadas de verdades no dichas. Al acercarme, vi a Richard inclinarse para susurrar algo al oído de Emma que la hizo reír. El mismo gesto conspirativo que había presenciado innumerables veces durante nuestro matrimonio, generalmente a expensas de alguien más. La familiaridad me detuvo en seco. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de arruinar el día de la boda de mi hija con revelaciones que destrozarían la imagen que tenía de su padre. Exponer las mentiras de Richard curaría algo, o solo causaría más dolor a Emma. Estaba feliz en ese momento, radiante, amada, celebrando el comienzo de su nueva vida. Me retiré, encontrando un rincón tranquilo cerca de la mesa de regalos. Con manos temblorosas, abrí el sobre y releí lo que había escrito. Las palabras parecían duras bajo la luz de la boda, demasiado crudas para una ocasión tan alegre. Sin embargo, la verdad seguía siendo la verdad, y mi tiempo para compartirla se estaba acabando. Noté que la coordinadora de la boda se acercaba a la mesa principal con el horario para cortar el pastel. Esta era mi oportunidad. La intercepté, invocando el tono autoritario que había desarrollado durante décadas dirigiendo mi negocio. «Lisa, necesito dejar algo en el lugar de la novia. Es importante que lo vea antes de los discursos». Lisa asintió, profesional y sin cuestionar. «Por supuesto, señora Richardson. Le digo que es de usted». «Ella lo sabrá», dije simplemente, entregándole el sobre. Observé desde la distancia cómo Lisa colocaba la carta junto al plato de Emma, ajustándola discretamente para que no pasara desapercibida. Luego recogí mis pertenencias y me dirigí hacia la salida de la cocina, donde el personal de catering preparaba afanosamente platos de postre. El chef Anton me notó al irme. «Está todo bien, señora Richardson. Aún no han cortado el pastel». «Todo es perfecto», le aseguré. «La comida fue excepcional. Se ha superado a sí mismo». «Pero usted es la madre de la novia», protestó. «Seguramente querrá quedarse para los discursos y el baile». Sonreí con tristeza. A veces, el mejor regalo que una madre puede dar es saber cuándo marcharse. El aire de la noche era fresco y fragante a jazmín.
Me detuve en el sendero de piedra, mirando hacia atrás a la luz dorada que se derramaba desde las ventanas del salón de recepción. A través del cristal, podía ver la celebración continuando sin mí. El día perfecto de mi hija, orquestado hasta el último detalle por mi mano invisible. Casi había llegado a mi coche cuando lo oí. El repentino silencio colectivo que cayó sobre la recepción. Incluso la música se detuvo. Me volví para ver siluetas congeladas en las ventanas, toda la atención dirigida hacia la mesa principal. Había leído la carta. Mis piernas se negaron a llevarme más lejos. Me dejé caer en un banco de piedra bajo uno de los antiguos robles de viñedo, esperando algo de lo que no estaba segura. Tal vez el sonido de las sirenas, si Richard tenía una emergencia médica por la conmoción. Tal vez la multitud enfurecida de invitados que me perseguían fuera del lugar. O tal vez solo el coraje para irme y dejar que las cosas siguieran su curso. Lo que no había esperado era la voz de Emma, amplificada por el sistema de sonido, leyendo mis palabras en voz alta para que todos las oyeran. Mi querida Emma, su voz resonó clara a través del viñedo. Para cuando leas esto, me habré ido de tu celebración, no queriendo causar una escena en tu día especial. Pero hay verdades que mereces saber. Verdades que he mantenido ocultas para protegerte. Cerré los ojos, imaginando el salón de recepción, cada invitado congelado, con la copa de vino en el aire o el tenedor suspendido sobre el plato. Tengo cáncer de páncreas en etapa 4, continuó Emma, con la voz ligeramente quebrada. Los médicos me dan menos de 3 meses. Cuando llegó tu invitación, se sintió como un milagro, una oportunidad de verte por última vez, de crear un último recuerdo con mi hija antes de irme. A través de las ventanas abiertas llegaron sonidos de jadeos y murmullos. Imaginé la cara de Richard, roja de ira o pálida de asombro. Tal vez ambas cosas. Lo que tu padre nunca te dijo, la voz de Emma se hizo más fuerte, con un toque de emoción, fue que cuando descubrí que estaba embarazada de ti, exigió que interrumpiera el embarazo. Dijo que un niño arruinaría sus planes de carrera, limitaría nuestra libertad. Cuando me negué, comenzó la primera de muchas aventuras. Después de que naciste, rara vez participó en tu cuidado, resintiendo la atención que requerías. Cuando finalmente lo confronté por su infidelidad, cuando tenías 16 años, le dio la vuelta a todo en mi contra. Usó su dinero e influencia para borrarme sistemáticamente de tu vida, devolviendo mis cartas sin abrir, bloqueando mis llamadas telefónicas y diciéndote que los había abandonado a ambos. El silencio que siguió fue profundo. Luego se oyó el sonido de una silla raspando la madera. Papá. La voz de Emma, ahora no leyendo sino preguntando, ¿es esto cierto? Querías que mamá me abortara. No pude oír la respuesta de Richard, pero las siguientes palabras de Emma fueron claras como el cristal. Mírame. Siempre has dicho que mamá nos abandonó. Dijiste que eligió su carrera por encima de la familia. Dijiste que no luchó por la custodia porque no quería la responsabilidad. Su voz se elevó con cada acusación. Fueron todas mentiras. Los murmullos se hicieron más fuertes. Oí una voz de hombre, la de Richard, aunque sus palabras eran indistintas. El gato tiene un lugar en esta mesa, dijo Emma, con la voz quebrada. Mamá financió toda esta boda, eligió todo, organizó todo, y ni siquiera pudiste sentarla con la familia. Otra pausa, y luego el sonido distintivo de una copa de champán rompiéndose. No me toques, la voz de Emma sonó como un látigo. Quiero la verdad. Ahora, delante de todos. Me quedé sentada congelada en mi banco, con el corazón latiendo con fuerza. La confrontación que había imaginado durante 30 años estaba ocurriendo a pocos metros de distancia, y no podía obligarme a presenciarla directamente. Una parte de mí quería volver corriendo, ponerme al lado de Emma, enfrentarme a Richard junto a ella. Pero este momento le pertenecía a ella, su ajuste de cuentas con el padre que había moldeado su comprensión del mundo con mentiras cuidadosamente construidas. Todos fuera, ordenó la voz de Emma a través de los altavoces. Se acabó la recepción. Por favor, váyanse ahora. Las puertas del viñedo se abrieron de golpe, los invitados salían en grupos confusos, algunos mirándome con un nuevo reconocimiento en sus ojos. La voz de Richard se oía a través del césped, suplicando el nombre de Emma. Melissa pasó corriendo, agarrando el transportín del gato, con el rímel corrido por las mejillas. Permanecí en mi banco, ya no invisible, mientras la hermosa boda que había creado implosionaba de forma espectacular. La verdad que había mantenido enterrada durante 30 años finalmente había salido a la luz, destrozando la fachada perfecta que Richard había mantenido durante tanto tiempo. No estaba segura de si había hecho lo correcto. Solo sabía que no podía morir con esos secretos aún encerrados dentro de mí.
No podía dejar que Emma creyera la narrativa que Richard había creado a mi costa. Pasara lo que pasara a continuación, al menos se basaría en la verdad, no en mentiras cómodas. El éxodo de los invitados a la boda continuó durante casi 20 minutos. Permanecí en mi banco, viendo cómo las luces traseras desaparecían por el sinuoso camino del viñedo. El cuarteto de cuerda guardó sus instrumentos en silencio. Los proveedores salieron de la puerta de la cocina con expresiones confusas, llevando bandejas de postres sin comer. La boda perfecta que había orquestado se había deshecho en minutos, dejando un silencio atónito a su paso. Yo también debería irme, pensé. Mi presencia solo complicaría una situación ya devastadora. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y busqué a tientas las llaves del coche. Mamá. Me quedé helada al oír esa única palabra. Emma estaba de pie al borde del sendero del jardín, todavía con su vestido de novia, aunque se había quitado el velo. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, su cabello cuidadosamente peinado se soltaba. Parecía simultáneamente la adolescente que había perdido y la mujer que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Emma, susurré, sin saber qué decir a continuación. Siento lo de tu boda. Dio un paso tentativo hacia mí. Es cierto lo del cáncer. Asentí, incapaz de suavizar este golpe en particular. Cáncer de páncreas en etapa 4. Es agresivo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez menos. La quimioterapia no está funcionando. Otro paso más cerca. Y el resto, sobre papá queriéndome. No pudo terminar la frase. También es cierto, dije en voz baja. Nunca quise que supieras esa parte. ¿Qué niño quiere oír que no fue deseado por uno de sus padres? Pero no podía dejar que creyera su versión de nuestra historia. No cuando te estás muriendo, terminó por mí. El viñedo se quedó en silencio, excepto por el canto de los grillos y el sonido distante de una puerta de coche cerrándose de golpe. El fotógrafo de la boda marchándose, tal vez, o el último de los invitados. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Emma de repente, con voz queda. Papá siempre decía que elegiste tu carrera por encima de nosotros, que no luchaste por la custodia porque no querías la responsabilidad. Me hundí de nuevo en el banco, haciéndole un gesto para que se sentara a mi lado. Después de un momento de duda, lo hizo, arreglando su vestido de novia cuidadosamente a su alrededor. Nunca te dejé, Emma. Luché por ti con todo lo que tenía. Respiré hondo, preparándome para revelaciones largamente esperadas. Tu padre tenía contactos poderosos, jueces, abogados. Vació nuestras cuentas conjuntas antes de que yo supiera que planeaba irse. Luego afirmó que yo era inestable, no apta. Tenía testigos, amigos suyos, que declararon haberme visto comportándome de forma errática. Emma me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero eso no es cierto. Tú siempre fuiste la estable. Papá era el que tenía mal genio. Lo sé, dije en voz baja. Pero el dinero y la influencia hablan más alto que la verdad en muchos tribunales. Al principio me concedieron visitas supervisadas, pero incluso eso se detuvo cuando tu padre te mudó a otro estado sin previo aviso. Contrary to tres investigadores privados diferentes, para encontrar. Para cuando lo hice, te había convencido de que los había abandonado a ambos. Las cartas, dijo Emma de repente. Cuando tenía 17 años, encontré una caja de cartas sin abrir en la oficina de papá. Me dijo que eran de una mujer perturbada que estaba obsesionada con él, que las guardaba como prueba en caso de que necesitara una orden de alejamiento. Esas eran mis cartas para ti, confirmé. Escribí cada semana durante años. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de graduación, todos devueltos, o aparentemente escondidos de ti. Emma se cubrió la cara con las manos. Te he odiado durante 30 años por algo que no hiciste. Extendí la mano vacilante y le toqué el hombro. Eras una niña, Emma. Él era tu padre, el padre que estaba presente. Por supuesto que le creíste. Debería haber cuestionado las cosas. Debería haber intentado encontrarte cuando fui mayor, dijo Emma. Escuchar tu versión. Él hizo que eso fuera casi imposible, le recordé. Cambió tu apellido después del divorcio. Se mudó repetidamente. Intenté encontrarte a través de amigos, familiares, incluso contraté a profesionales. Siempre iba un paso por delante. Hasta mi boda, dijo Emma, levantando la vista. ¿Por qué accediste a pagar todo, después de cómo te traté en esa cafetería? Fui fría, clínica. Prácticamente te pedí tu dinero directamente. Porque eres mi hija, dije simplemente. Y prefiero tenerte en mi vida, en cualquier término, que no tenerte en absoluto.
Emma se quedó callada durante un largo rato, procesando años de revelaciones en minutos. Se fue de la recepción, dijo finalmente, cuando lo confronté por el aborto, por ponerme en tu contra. Ni siquiera pudo mirarme. Agarró a Melissa y se fue. De la boda de su propia hija. Lo siento, dije, en serio. Hiciera lo que hiciera Richard, seguía siendo su padre. No lo sientas, Emma enderezó los hombros. No te corresponde a ti pedir disculpas. Una brisa fresca recorrió el viñedo, haciendo que Emma temblara con su vestido sin mangas. Instintivamente me quité el chal y lo coloqué sobre sus hombros, un gesto maternal con 3 décadas de retraso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, apretando la tela a su alrededor. Eso depende de lo que quieras, respondí con cuidado. He dicho lo que tenía que decir. No voy a forzar mi entrada en tu vida. Emma se volvió hacia mí, mirándome realmente por primera vez. No sé por dónde empezar. 30 años creyendo una versión de la verdad, y ahora. Sacudió la cabeza. ¿Puedes perdonarme por creerle? Por tratarte como lo hice. No hay nada que perdonar, dije, con la emoción haciendo que mi voz se hiciera más gruesa. Eras una niña atrapada en una situación fea. Ya no soy una niña, dijo con firmeza. Y he sido injusta contigo, cruel, incluso. El pasado es el pasado, le dije. No podemos recuperar esos años. Pero tenemos el ahora. 3 meses, susurró Emma, asimilando la realidad de mi pronóstico. ¿Hay algo que puedan hacer? ¿Otros tratamientos? Ensayos clínicos. Negukan la cabeza. He explorado todas las opciones. He hecho las paces con ello. Dudé, y luego añadí, tenerte de vuelta en mi vida, aunque sea brevemente. Eso es más de lo que me atrevía a esperar. La mano de Emma encontró la mía en el banco entre nosotras. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos queda? Conocernos, sugerí. Quiero saber de la mujer en la que te has convertido. Y si estás dispuesta, me gustaría contarte sobre la mujer que fui, no la villana de las historias de tu padre, sino la madre que te amó cada día durante 46 años. Me gustaría eso, dijo Emma en voz baja. Miró hacia el salón de recepción, donde el personal ahora estaba limpiando las mesas y desmontando las decoraciones. Vaya día de boda, ¿eh? No es exactamente lo que había planeado. Admití, esta conversación vale más que cualquier recepción. Emma dijo con firmeza. Se puso de pie, todavía cogida de mi mano. Vamos, salgamos de aquí. ¿A dónde vamos? Emma me dedicó una sonrisa tentativa, la primera sonrisa genuina que me había dirigido en 30 años. A casa. A hablar. A empezar de nuevo, mientras podamos. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Emma con su vestido de novia y yo apoyando su brazo, como si nunca nos hubiéramos separado, sentí algo que no había experimentado en décadas. Esperanza. No esperanza para mi propio futuro. Ese camino estaba trazado, sino esperanza de curación, de comprensión, de una conexión que creía perdida para siempre. 3 meses no era mucho tiempo para recuperar 30 años de separación. Pero cuando Emma me ayudó a subir a su coche, con su nuevo anillo de bodas brillando a la luz de la luna, me di cuenta de que era suficiente. Tiempo suficiente para compartir nuestras verdades, para reconstruir una base de comprensión, para crear recuerdos que pudieran sostenerla mucho después de que yo me hubiera ido. Mamá, dijo Emma mientras arrancaba el coche. Las palabras sonaban naturales ahora, ya no extrañas en su lengua. Sí, cariño, susurré. Creo que te he echado de menos toda mi vida, sin siquiera saberlo. Mientras nos alejábamos del viñedo, dejando atrás los restos de una boda y el peso de 3 décadas de silencio, sentí que el círculo de nuestra historia comenzaba a cerrarse. No con el final de cuento de hadas perfecto que alguna vez había imaginado, sino con algo más valioso. Verdad, perdón y el precioso regalo del tiempo, por limitado que fuera, para ser finalmente madre e hija de nuevo.